Estamos conociendo ese misterio del ocultismo y cómo ese misterio utiliza diferentes prácticas. El enemigo utiliza diferentes prácticas, tales como la adivinación, que van abriendo puertas en nuestra vida para que él pueda ingresar más fácilmente. Y para poder hacer guerra espiritual, nosotros necesitamos conocer cuáles son las armas que el enemigo utiliza. Por eso estamos haciendo un paréntesis para después seguir con la guerra espiritual y la liberación. Pero necesitamos saber cuáles son esas artimañas del enemigo que él utiliza para irnos esclavizando, así como lo hizo con esos babilonios, con esos cananeos, que ellos usaban esos distintos sistemas de adivinación y que también en esa práctica cayó ese pueblo de Dios que eran los israelitas. El día de hoy yo te invito a que mires ahí en el libro del profeta Ezequiel, un pasaje que está ahí en Ezequiel 21:21. Todo el capítulo 21 de Ezequiel nos va a decir una historia. Ahí hay un pasaje donde dice que el rey de Babilonia iba a una batalla, iba con su ejército, pero se detuvo en una bifurcación de un camino. Dice que un camino lo conducía a Jerusalén y el otro lo conducía a otra ciudad llamada Rabá. Y él estaba indeciso y por esa misma razón tuvo que llamar a sus magos para que le adivinaran a cuál de las dos ciudades debía atacar. Esa era la práctica de ese tiempo. Y ahí en Ezequiel 21:21 dice que esos adivinos arrojaron suertes agitando flechas de aljaba, sacrificaron a los ídolos e inspeccionaron el hígado del sacrificio. Y dice que después de que la adivinación señaló la mano derecha, los magos ponían flechas con distintos nombres en el estuche, luego las sacudían y elegían una a ciegas, y a esa le daban el carácter de la elección divina, según ellos. Luego cotejaban esa adivinación con la consulta a un instrumento llamado terafín o ídolo, y lo hacían por medio de un sacrificio que les daba la decisión y juicio de la adivinación sobre esa elección que habían tomado ellos. Y finalmente ellos dicen que practicaban la hepatoscopía. Hepatoscopía es examinar el hígado de ese animal sacrificado, donde los magos adivinaban. Dice que ese hígado de ese animal, ahí los magos adivinaban sobre unas líneas o unas deformaciones del hígado de ese animal sacrificado. Ese animal formaba unas líneas o algunas deformaciones. Y a eso se le llamaba hepatoscopía, que era una forma de adivinación. Estas no son otras que las bases de las prácticas de adivinación actual. Todo esto es actual también, así como lo es la quiromancia, la iridología, que es el arte de ver los ojos, la cartomancia, los cristales, la psicometría. Todas esas ramas nacen de ahí, de esas prácticas de los babilonios, de los egipcios. El enemigo no es muy proactivo, él sigue siendo el mismo, las mismas mentiras disfrazadas ahora de otra ideología. Y así fue como ese pueblo de Israel se fue contaminando, iban sirviendo a esos dioses. Te recuerdas también que ese pueblo, los hombres se fueron casando con mujeres cananeas que los llevaban a idolatrar a otros dioses, ellos sirviendo a otros dioses, contaminándose con esas prácticas de ocultismo, de adivinación.
Ellos se fueron alejando cada día más de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ya no le servían a Él. Así fue como ese pueblo de Israel se fue alejando cada día más de ese Dios maravilloso que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que les había hecho grandes señales, milagros, prodigios. Ellos eran la niña de los ojos de ese Padre. Y esta generación ya no conoció a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Ya no habían visto las señales, los milagros. No tenían fe. Y fueron sirviendo a esos dioses. Cada día iban sirviendo a más dioses, ya no solo a los Baales, sino a todos esos dioses de esos pueblos que estaban ahí. Y esos pueblos le sirvieron también al Padre para castigar a ese pueblo de Israel debido a esa infidelidad, esa gran apostasía, esa pérdida de la fe en el único y verdadero Dios. Y eso es también lo que está pasando en la actualidad. Y por eso, hermanos, estamos revisando cuáles son las fuentes del ocultismo, cuáles son esas puertas abiertas, cuáles son las herramientas, cuáles son las llaves que utiliza el enemigo para poder ir esclavizando a todas esas personas que, como los israelitas, ya no sirven a ese Dios maravilloso, sino que están sirviendo a otros dioses, se están alejando cada día más. Y el día de hoy también vamos a ver cómo otra llave que abre las puertas al ocultismo es la astrología. La astrología es otro sistema que el enemigo utiliza en la adivinación, y esa astrología también la usaban los babilonios, y que esa práctica y esa maldición también han llegado hasta nuestros días. Y es que esos babilonios le asignaron a cada astro o planeta un principio universal que influencia sobre el destino de los seres humanos, y el que comienza a actuar en el instante del nacimiento y afecta el futuro de las personas, ya que estos astros, dicen los babilonios, que recibieron ese conocimiento directamente del enemigo, van a influenciar el destino de nosotros los seres humanos. Dice que ese efecto empieza desde el nacimiento y va afectando el futuro de uno. Y uno de los errores cometidos por algunos creyentes, con la intención de que las personas se alejen de las consultas o la lectura de los horóscopos, es decir, que sus vaticinios son mentirosos, pero eso no es cierto. Verdaderamente los horóscopos, la astrología, son verdad, son verdades reveladas por el enemigo que nos van contaminando a nosotros. Y lamentablemente, mientras las personas no hayan recibido la salvación de Jesús en sus corazones, no solo están en pecado ante Dios, sino a merced también de las manipulaciones del diablo, y la astrología forma parte del misterio religioso de Babilonia. Y te recuerdas de aquel predicador que contó la historia de aquella mujer azteca. Él refiere que durante sus incursiones en el ocultismo, él, antes de conocer a Jesús, incursionó ahí en ese ocultismo, y dice que él se unió a una organización esotérica ramificada por todo el continente americano. Dice que esa organización tiene su sede central ahí en Caracas, y tiene institutos de yoga, y tiene enseñanza de astrología en casi todos los países. Y dice que en esa sede de Caracas comenzó él a estudiar la práctica de la astrología, hasta que aprendió a proyectar cartas astrológicas. Y él nos cuenta en esa historia que los resultados obtenidos no solo dan un vaticinio de la persona estudiada, sino que son reveladores de todo su pasado hasta el presente. Y la persona que hace esas cartas astrales le va dando una proyección cercana a la realidad del futuro, y de esa manera la persona queda impactada
cuando ese astrólogo va describiendo aquellos detalles que únicamente conoce la persona que va a consultarlos, pero al mismo tiempo se despierta en esa persona una apasionada adhesión que va terminando por esclavizarla a la persona, como le van adivinando y le van acertando muchas cosas de su pasado, de su futuro, de sus familiares, en esa carta astral que le van haciendo esos astrólogos. Y de esa manera se van esclavizando, el enemigo los va esclavizando. Recuerda que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir y nos vino a la esclavitud. Pero Jesús, que es ese hombre más fuerte, vino a deshacer las obras del diablo. Y con estas predicaciones tratamos de que tú y yo conozcamos más acerca de esas armas que el enemigo utiliza, y esas armas son las que tenemos que quitarle nosotros. ¿Te recuerdas que el enemigo es ese hombre fuerte que tiene bien cuidada todas sus pertenencias, tiene cuidado ese botín, que son esas almas que no conocen a Jesús todavía, pero que Jesús es ese hombre más fuerte y nosotros como Él somos ese dedo de Dios para arrebatarle ese botín, que son esas almas que están esclavizadas ahí en el mal. Ahí en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, sigue, hermano, bendiciendo y santificándote en ese corazón, llenándote del Espíritu Santo y conociendo las artimañas del enemigo para que tú y yo no le abramos la puerta.